Noche del 1 de julio. Andrés Manuel López Obrador es reconocido por sus contendientes como el ganador de las elecciones presidenciales mexicanas. Un triunfo arrollador que luego se vería reflejado en todos los demás niveles disputados en tales elecciones. Para unos, una euforia los inunda, otros se desmoronan, tantos más quedan en incertidumbre. Y sin sorpresa, varios no han tenido idea de qué ha pasado, si todo lo ocurrido significará, aunque sea un cambio. Las implicaciones de lo ocurrido revelan realidades muy difíciles, muy complejas y para nada evidentes. No se pueden entender estas elecciones y lo que significan sin hablar un poco de historia. El Partido Revolucionario Institucional fue durante más de medio siglo el gran poder mexicano, diseñando todo tipo de estructuras de autoconservación como el corporativismo que ponía a los sindicatos a su servicio. El PRI era la fuente del poder y llegó a ser tan robusto que se le acusó de tener una dictadura perfecta. Y sí, quizá era perfecta, pero al menos para ese mundo. Pero con el tiempo, el mundo cambió y por tanto México también cambió. Crisis, catástrofes y emergencias de poderes erosionaron lentamente esa dureza, y de entre sus filas comenzaron a salir fuertes opositores como Cuauhtémoc Cárdenas. El PRI pasó de nacionalista a tecnócrata, pero esta transición lo dividió en el denominado Viejo y Nuevo PRI, pasando por la llegada de la globalización y el debilitamiento no solo del PRI sino del Estado mexicano ante el surgimiento de cuestiones como el EZLN. En el año 2000, el PAN logró golpear fuertemente su hegemonía, al menos esto parcialmente. El poder ya no era lo mismo, ya no bastaba con los tratos de siempre y de tener el favor de los medios. Se iban abriendo fisuras en la figura del presidente emperador que todo lo podía, menos reelegirse. Cosas como que se fuera la energía eléctrica en pleno cómputo de votos, las masacres, la pobreza, la hostilidad contra intelectuales, el asesinato de candidatos y los monopolios aceleraron la muerte de la hegemonía de la política clásica mexicana. El PAN no resultó gran novedad, pero mientras tanto, en la antesala, lento pero seguro, el PRI, el padre del México frente a la modernidad, poco a poco iba dejando plazas en disputa. Después de esto, ya desde 2006, hace 12 años, AMLO se lanza a la búsqueda de la presidencia. Desde este momento comienza el proceso que terminaría con López Obrador en el poder. En 2006, Obrador pierde oficialmente por tan solo 0.56% ante el PAN. Las evidencias de un fraude son puestas sobre la mesa, pero nada termina por pasar. Y como dice el propio Calderón, el ganador oficial, haya sido como haya sido, AMLO queda fuera. Sin darse cuenta, tal parece, van dos partidos que ponen a prueba la resistencia de la legitimidad de su propio poder, del sistema que les provee de poder, de ese estado del que se sirven. Dos partidos dejan en duda qué tan real y qué tan justa es la política mexicana. Cuestionan si es real o tan solo es, como algunos la han tildado, un simulacro de elección. En esta vuelta, el PRI, consciente de su aplastante y humillante derrota, prepara todo su músculo técnico y económico para recuperarse. Durante su mandato, Calderón inicia una guerra directa contra el crimen organizado, misma que dejaría hasta el día de la producción de este material una violencia constante, en una crisis compleja que afectaría por completo la forma en la que el país se ve a sí mismo. Una violencia no solo constante, sino además brutal. Esto terminó dañando fuertemente la visión que se tenía de México en el extranjero, obviamente teniendo repercusiones en el turismo. De esta imagen se sirvió Donald Trump para su narrativa nacionalista. Mientras tanto, AMLO comenzó una serie de actos que desgastaron en gran parte su capital político. Declararse presidente legítimo, tomar Reforma, la vía más importante simbólicamente de la ciudad, y obviamente quebrando negocios por añadidura. Se recalca que había varios adultos mayores entre sus seguidores, pues su pensión universal benefició a un grupo que había sido olvidado por los otros actores políticos. En medio del caos, Felipe Calderón terminó su periodo y el PRI regresó, en lo que parecía una resurrección, pero que a alturas presentes parece más los últimos aires de un sistema que comenzaba a dar signos de crisis irremediable. Peña Nieto, apoyado directamente en el poder mediático de Televisa, siendo incluso su esposa una exactriz,
Peña venció a un AMLO cuyos errores del 2006 aún resonaban en los votantes, que veía en el PRI el regreso no de un salvador, sino de aquel status quo en el que, como rezaba el dicho popular, el PRI roba pero te deja robar. AMLO fue tildado de ser un peligro y de centrarse más en dividir el país ante las crisis presentes. Nuevamente, el PRD lo había vuelto candidato. Este partido, que fue apadrinado en su nacimiento por Cuauhtémoc Cárdenas, comenzaba su propia crisis, misma que se hizo patente cuando Cárdenas se distanció de AMLO ante una puja de poder interna del partido. El PAN, por su lado, fue barrido y su estructura convulsionó. ¡Fraude! Se repetía la narrativa del fraude. El descontento generó disturbios y hasta movimientos de estudiantes que intentaron combatir a los medios de comunicación y blindar las elecciones ante un posible fraude. Con más decepción que miedo inició el mandato de Peña Nieto, cuya aprobación decayó sin parar cada año. Tras su derrota, AMLO reinició su pelea con el sistema, pero aprendiendo del pasado no cometió el error de volver a hacer política de calle, y comenzó el juego de la política en la que le habían vencido. Saqueos, violencia, debilidad, inflación, reformas y otras cosas más dejaron de facto que ese viejo orden no volvería de la mano del PRI, no al menos sus lados positivos, pues la represión, la corrupción y la impunidad asomaron sus rostros más visibles. Los 43 de Ayotzinapa, la corrupción de gobernantes como Javier Duarte que rayaban en lo dantesco, reventó no solo al PRI, sino a los otros partidos que salieron en lo que llamaron Pacto por México, mismo que sepultó la identidad antisistema del PRD, dejando en lo que muchos considerarían un país sin izquierda y por tanto sin derecha. Mientras AMLO proseguía su guerra de 12 años, cada error y crisis nutrían su narrativa en que una mafia del poder lo controlaba todo y saqueaba el país. Que el PRD se uniera a esa mafia del poder solo lo robusteció aún más. Así, en 2014 se decidió el destino electoral de 2018. Se decidió el fin de la guerra de los 12 años. En 2014, la crisis de la política mexicana comenzó a formalizarse. Cuando AMLO fundó Morena, se volvió un actor que ya no requería de estructuras anteriores. Con todos los partidos en comienzo o ya en crisis externas y o internas, él era lo que quedaba: la política del interior del sistema. La negociación y los pactos dieron vida a un partido que popularmente se identificaba como izquierdista, pero con figuras venidas de todos los partidos y con propuestas variopintas. Un partido dependiente de AMLO y a su vez una perfecta herramienta para que Andrés Manuel pudiera hacer campaña antes de que siquiera hubiera elecciones. Cobijó a antiguos enemigos, pero su narrativa de mafia del poder prosiguió. Un sistema de partidos, e inmerso en la dicotomía izquierda-derecha en crisis, fue incapaz de detener el surgimiento y fortalecimiento de Morena. Desde este punto ya era notorio que había una degradación del llamado orden establecido, una que, aunque fue vencida en 2015, dio bastante batalla y puso en entredicho bastiones que se creían imperdibles por partidos fuertes. Y entonces llegó 2018, lo que según serían elecciones fueron solo los destellos de la supernova del sistema político mexicano, a cómo había funcionado hasta el momento. ¿Izquierda? ¿Derecha? Eso no importa. Lo que importa es mantenerse en la carrera por el poder. PAN y PRD marinaron esas posturas diferentes por intentar llegar al poder. Por su lado, el PRI elige a un no priista y se divide aún más, no solo en estructura, sino también en legitimidad. ¿Qué clase de estratega apuesta contra sí mismo para ganar? Parece ser que a uno al que no le queda más. Estas decisiones ya ponían de relieve que los partidos conocían, o al menos consideraban que sus estrategias de décadas pasadas ya no tenían oportunidad. Y aquí la palabra es sacrificio. Esa es la palabra que marca sus elecciones. Anaya llega como única y condenada oportunidad tras imponerse en su partido. A un alto costo se decide que se puede dejar de lado la democracia interna con tal de poner a alguien capaz en la carrera presidencial. En el PRI, el destape de Meade deja aún más inconforme a su sección vieja, y el acto en sí mismo ya deja en claro que ni siquiera el PRI cree en sí mismo.
Por último, el PRD se engancha con desespero a otros para sobrevivir. En Morena no hay necesidad de que se decida quién contendrá. Su fundación es en esencia la Guerra de los 12 años. Un ente político contra partidos. Recuerda de cierta forma otras elecciones en que una voz fuerte y una personalidad se imponen por sobre los partidos, las instituciones y sobre la idea de la izquierda como de la derecha. ¿Qué oportunidad guardaban los partidos contra un actor político que había logrado usar los errores de estos para hacer su propio partido? El mundo era otro. Ya ni Televisa era el gran gigante que era. Para este punto, Internet cada vez tenía un peso mayor. Y así tenemos al PRI y al PAN, peleando por el segundo lugar más que por el primero, tentando hasta el final su suerte. Quizá de haberse fusionado contra AMLO habrían evitado que éste ganara, pero no habrían ganado, solo habrían dejado en claro que aquel sistema anterior, lo que antes se denominaba como el orden, agoniza, y que como dice Moisés Naim, el fin del poder viene. Y como predijo Oswald Spengler, hacia casi un siglo, solo los desplantes más grandes de poder y el cesarismo podrían acaparar un poder fragmentado y atomizado ante la tendencia civilizatoria, que es la individualización de las sociedades. De esta forma, en una nación más pierden las facciones y gana alguien que hizo lo necesario en el juego del poder. ¿Es AMLO un mal mayor? No, es más, pregunto, ¿un político contendiente a la presidencia de las últimas décadas es un mal mayor? Sí, pero solo si ves a los medios de comunicación no alineados con él. Al final, la política es un juego de intereses. No necesariamente un juego de intereses que le sirve a la mayoría o a la minoría. AMLO es un nacionalista y la denominación de izquierdas le queda tanto como la denominación de derechista. Alfredo Jalife, importante analista geopolítico, considera caducadas ya esas clasificaciones de izquierda y derecha. Lo cierto es que la victoria de Andrés Manuel planta más de lo que él puede representar y más de lo que él incluso hizo. Le debe mucho de su victoria a la decadencia del sistema que él no pudo de hecho destruir por su propia cuenta. Razón clara y plenamente notoria en el asunto de que muchos votos fueron un voto de castigo. Y en esto él ha obtenido un poder increíble, pero el descontento de la gente, como ya se dijo, sigue latente. En 2018 no se ha roto récord alguno de participación en las elecciones. Quizá consciente de esto, su mensaje tras ganar ha sido «No les fallaré». En ese momento Morena, frente a los demás partidos, tiene el mayor poder. Pero Morena en sí es una combinación del viejo PRI, el PAN descontento, el PRD sobreviviente y algunos ajenos. Mucho apunta a que no es un cambio, sino un regreso de ese denominado viejo PRI. Como señala el economista Sergio Negrete Cárdenas, muchas de las propuestas de Andrés Manuel vienen de cosas que ya había intentado el PRI en los últimos 50 años. Pero aquí hay que hacer una aclaración final. Es que el PRI es justamente el elemento clave. Todo lo narrado no habría pasado sin él. Diablo o ángel, dependerá de a qué México te asomes. Pues parece que ahí se gesta la próxima crisis, en las marcadas diferencias entre los Méxicos que cada candidato conoce, en las marcadas diferencias que cada mexicano conoce. ¿Qué papel juega el individuo de a pie en todo esto? Ninguno grande, ya ni como militante de un partido o como declarado izquierdista o derechista. Su decisión y su valor es incierta. Quizá lo que le queda es tomar ejemplo del proceso del poder actual, comenzar a negociar, a conciliar y a intentar ver las contradicciones presentes y buscar una alternativa, una forma de trabajar, una forma de hacer, una forma de que su opinión y su visión valga. Por último, la palabra crisis no es inherentemente negativa, simplemente tiene connotaciones demasiado profundas. Para algunos esto es el fin del mundo, para otros es el inicio de uno nuevo, pero parece ser que para la gran mayoría es pura y mera incertidumbre. Ante esto le hago la recomendación al espectador de que consuma diferentes análisis venidos de diferentes actores políticos como de diferentes periodistas y analistas, puesto que este asunto rebosa de una profundidad tan grande, pero tan grande que sería difícil considerarla y expresarla incluso en un documental de 1 hora. Pero sacando un pensamiento práctico de todo esto, muchas veces las crisis ponen el contexto para que pueda haber nuevos ganadores y para que pueda haber nuevos perdedores. A menudo son aquellos quienes pueden prever
y entender las crisis quienes logran eso. Si te ha gustado este video, comenta, puntúa y comparte. Eso sería de gran ayuda. Este video se hizo a petición y gracias a los Patreons que me apoyan mes con mes. Se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.